Les saludo en el amor del Señor. Con harta fe están hartos asientos vacíos acá, están atrás. Sí pueden ir ocupando asiento más adelante. ¿Cómo está? Qué bueno. Gracias. Esperamos que tome usted su asiento para comenzar orando. En honor al tiempo, usted incline su rostro. Amado Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos regala, que su misericordia se ha renovado, Señor, para cada uno de nosotros. Para asistir, Señor, ha puesto usted el querer y el hacer en nosotros, Señor, para poder aprender un poco más de su palabra, para instruirnos, Señor, y poder crecer juntos como iglesia, como familia del Señor. Te damos gracias, Señor, por los que han llegado y por los que vienen en camino. En el nombre de Jesús. Amén, amén. La lección de hoy está en Efesios, busque usted capítulo 4, del 1 al 16. Dice como subtítulo, la unidad del Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo, ¿cierto? Esa va a ser la lección. Y como dice ahí, unidos en un mundo dividido. Servimos juntos a Dios como familia. Antes de empezar, digamos, de los textos bíblicos que hay en la lección, tenemos que entender esto, que servimos junto a Dios como familia en Cristo. En Cristo. Dios nos toma como el Padre, como su Hijo. Tenemos un Padre. Y en Cristo nos une a Dios y en Él somos familia. Esta posición es debido a la cruz de Cristo, por el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Él hizo en la cruz y reconocemos a Dios, como le anticipaba, como Padre. Y porque Él nos acogió, nos adoptó como nuestro Padre. También reconocemos que quienes han nacido en Cristo son nuestros hermanos. Usted ha nacido en Cristo, tenemos un dice el Jesucristo que somos coherederos de todo lo que Él ganó en el sacrificio en la cruz. Entonces conformamos la familia de Cristo. Y vamos a leer del 1 al 3. Juntos crecemos como familia en Cristo. Dice el 1, yo pues, preso en el Señor,
os ruego que andéis como dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Desde el principio, Dios no quiso que el ser humano caminara solo. En su inmenso amor, se reveló como nuestro Padre, un Padre que ama, cuida, corrige y nos encamina, ¿cierto? Recibe también a sus hijos por medio de Jesucristo. Y no solo fuimos reconciliados con Dios, sino que nos unió a nosotros, a cada uno de nosotros como familia, ¿cierto? Y Pablo dice, a ver, vamos a ver todos los unidades que vamos a ver hoy. Unidad del Espíritu en la Iglesia, del 1 al 6, que nos regaló dones del 7 al 12, crecimiento demandado del 13 al 16. Eso es lo que, y el texto después lo vamos a ver. Entonces, del 1 al 3, la unidad del Espíritu en la Iglesia. Como creyentes tenemos privilegios y deberes. Y vamos a ver aquí, leyendo, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La semana pasada, el hermano que tomó, el hermano Roberto, el tema de la Santa Cena, también nos hacía reflexionar si éramos dignos de tomar la Santa Cena. Y aquí, en este pasaje, también nos muestra la forma en que debemos estar, porque hemos sido llamados, ¿ya? Y ese llamado ciertamente es un privilegio, es algo que no merecíamos, pero en el amor del Padre, del Hijo, en el plan divino, estratégico, Dios quiso en su amor tomarnos como familia. Porque imagínese usted, cada uno solo. En cambio, el plan de Dios era desde el principio, desde antes que el hombre desobedeciera a Dios, o sea, cuando Él hizo el plan, nos hizo para estar unidos como familia en Cristo. Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí está la clave, en amor, porque el soportarnos es hacer un esfuerzo por entender al otro. Y si no hay amor, la verdad es que es difícil humanamente, pero en Cristo sí es posible. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. La unidad del Espíritu en la Iglesia, como creyentes, tenemos privilegios, pero también
deberes. Y Dios, los privilegios, Dios nos adoptó como hijos. En Cristo somos familia. Tenemos una nueva identidad, un nuevo nombre, una nueva ciudadanía. ¿Y cuáles son los deberes? Según lo que leímos aquí, cómo debemos andar en el llamado, dice, con humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Estos son parte del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu que nos hace tener todas estas características que son de Cristo? El amor, ¿cierto? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí el Señor nos dice, nos entrega la unidad. No nos dice que nosotros creemos la unidad. Él ya la entregó al recibir a Cristo en nuestro corazón. Él nos dio todas las riquezas espirituales de Él, que es entre tantos, y lo que nos pide, entonces con eso que nos ha entregado, que perseverar. La unidad fortalece, la unidad es vivir una vida consecuente a la luz de lo que merecíamos, solo por su gracia, nosotros no nos merecíamos nada. Ninguno de nosotros podía tener algo para justificarse y obtener la salvación, solamente por gracia. Entonces, tenemos que ser solícitos, atentos, cortés, ser activos. Eso es lo que nos pide. ¿En qué? ¿Activo en qué? En guardar lo que Él nos ha entregado. La unidad como familia, la unidad como hermanos. La unidad, entonces, es un hecho. Es un hecho porque Él la entregó. Él la pagó en la cruz por cada uno de nosotros, porque estábamos lejos, estábamos perdidos, éramos contrarios a la cruz de Cristo. Entonces, como no se entregó esto y es un hecho, todo cristiano debe esforzarse en preservar, guardar, seguir la unidad como una meta. Usted, conscientemente, si usted hace una introspección, usted vive a diario pensando en la unidad de Cristo, en que en todo, a veces se nos olvida cuando estamos en situaciones conflictivas. En la mañana, antes de empezar, nos reunimos en la sala y es verdad que a veces en la tormenta, cuando el pasaje estaban los discípulos en la barca y vino la tormenta,
teniendo a Jesús allí, ellos desesperaron. Y a veces a nosotros también, por cualquier circunstancia, nos olvidamos de que Cristo ha dado la paz, que estamos unidos a Él, por lo tanto, no debemos temer. Pero está la parte humana. Lo importante es tenerlo presente. Por eso el Señor nos recuerda, nos instruye a través de su palabra lo que olvidamos. Por eso dejó escrito para este tiempo, porque conoce que nuestra mente es limitada, que olvidamos quién es el que nos salvó, quién es el que vive en nuestro corazón, Jesucristo. Entonces, tratemos de buscar a diario esa meta de unidad. Y unidad no solo aquí en la iglesia, sino también principalmente el primer ministerio nuestro es conservar la unidad en la familia. Y familiares, porque en la familia a veces que hay algunas circunstancias, pero son más fáciles de solucionar, pero a veces con los familiares nos alejamos, no por distancia, sino que emocionalmente, y eso el Señor nos invita a mantener también la unidad. Es complejo eso a veces, pero posible en Cristo. Dios formó la iglesia, Él la formó. No es que a alguien se le ocurrió, ya juntémonos. No, Él la formó desde el principio. Él formó la iglesia con el propósito de mostrar su sabiduría, la gloria de su nombre y el poder del Evangelio. Y para ello nos usa a nosotros. ¡Qué privilegio! Que Él le haya negado a los ángeles esto, pero a nosotros nos da ese poder que se debe reflejar en nosotros para ser una carta abierta al mundo de que somos diferentes, marcar la diferencia, el evangelio de salvación. El mundo está desesperado, el mundo está agresivo porque no saben cómo solucionar sus problemas. En cambio, nosotros tenemos la gran bendición de nuestros problemas, nuestras dificultades, entregarlas a Él. Y dice en su palabra, en Salmo 55, 22, dice, búsquelo, porque a veces mi mente ya no está como los 15 años, que dice, echa sobre el Señor tu carga, que Él te sustentará. No dice que te la va a quitar, no, sino que sustenta, da fortaleza, porque cada prueba, cada circunstancia, ¿sí? Ah, sí, ya, está bien. Amén. No dejará caído a sus hijos para siempre, sino que Él sabe el tiempo. ¿Por qué? Porque nos está enseñando a esperar en Él,
que cuesta esperar, nos enseña a tener la fe más sólida y a no mirar la circunstancia, sino que mirar que Él nunca pierde el control, como también en la mañana se nos reforzaba eso. Entonces, Él muestra su sabiduría, la gloria de su nombre, el poder del Evangelio. Y la iglesia se distingue de toda institución terrenal. No hay nada que se compare. ¿Por qué? Porque de lo más simple a lo más complejo es el Espíritu Santo, es el que guía la iglesia. Si el que barre es el Espíritu Santo, es el que está ahí. Y todo lo que conforma de las cosas más simples, más cotidianas, que a veces podemos decir, no, ya, a ver, vamos a decirle a este. No, todo hay que hacerlo con el temor de Dios, pidiendo a Dios sabiduría. ¿Por qué? Porque Él conoce a qué instrumento, porque cuando Él llama en las cosas más simples, Él también capacita, porque todo esto le pertenece a Él, no es humano, no es una institución que se parezca a ninguna. Y empezamos nosotros viendo unidos juntos unidos en un mundo dividido. Él a nosotros nos da esa unidad, y para que pueda funcionar la unidad de Cristo en la iglesia, tenemos que estar con Él unidos en oración, pidiendo cada trabajo, cada cosa por cotidiana, por simple que sea, como familias de Cristo, tenemos que pedir la dirección a Él. Porque nada es por capacidad humana. Todo esto que pertenece al reino de los cielos es por Él, es de Él, por Él y para Él. Entonces, es fundamental conocer los deberes que significa pertenecer a la iglesia de Dios. Es un privilegio. ¿Cuáles son los deberes? Los vimos. Unidad, amor. Es cierto que está basado en el amor. Vamos. La unidad del Espíritu en la iglesia, la anterior, para que la repasemos. Preservar la unidad, es decir, que usted, cada uno de nosotros, tenemos que seguirla, conseguirla, porque no es humana. Uno siempre cree que tiene la razón cuando se presenta alguna situación, sino que debemos sobrepasar eso y fortalecernos en la unidad del Espíritu Santo. Así podemos nosotros conseguir fortalecernos. La unidad es vivir una vida que sea consecuente. ¿A qué? Que nos refleje a la luz de lo que merecíamos antes. Siempre cuando se presente un conflicto, y esto en primero me lo hablo yo, he estudiado esto, y el Señor, cuando uno va leyendo y estudiando esto a la luz de la palabra, el Señor le abre a uno, wow, debí de haber hecho esto en esa situación. Pero como el Señor es misericordioso, cada día su misericordia
se renuevan. Hoy que Él nos recuerda, empecemos. Todos los días es un nuevo comienzo. Entonces, fortalecer y preservar la unidad del Espíritu. Entonces, preservar, guardar, seguir la unidad, seguir. ¿Quién es la unidad? ¿Quién nos da la unidad? ¿Quién nos dio la unidad? Ya, debemos seguirlo a Él. Debemos mirarlo a Él. Él es al único que debemos imitar y anhelar ser, es como Cristo. No hay otro modelo. Si usted ve a alguien, ay, me gustaría, no. Porque él, yo y usted fallamos. Es Cristo el único, fiel, verdadero, el único que da paz, que nos da unidad, porque Él siempre quiere el bien, el plan divino, estratégico del Señor, que junto al Padre, al Espíritu Santo, que fue creado, es para el bien nuestro. Entonces, vuelvo a repetir, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz que llevó sobre sus hombros. No fue fácil, no fue fácil, y tenemos que pensar en esto para poder sobrepasar nuestro ego. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Le habla a la iglesia. Hay que vivir una vida consecuente a nuestra realidad. Consciente, como hablábamos, que todos merecíamos la ira justa de Dios, porque Él es justo. Y eso es lo que merecíamos, la ira de Él. Todos incapacitados de salvarnos a nosotros mismos, que no merecíamos nada. Esto es lo que debemos recordar, porque somos buenos para exigir esto y el otro, pero nos olvidamos que no merecíamos, que nada, ¿cierto? Nada. Y que por su misericordia, que nos miró con piedad, se compadeció y extendió su misericordia y dijo, yo voy. Y obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Nada que gloriarnos, de justificar, nada tenemos como humanos para ofrecer antes que Él nos llamara. Ahora Él habita en nuestro corazón. Dios decidió, le plació salvar a este mundo perdido en su plan, para que nadie se jacte. ¿Sabe qué? Quiero hacer un comentario que me llegó a mí de un pastor que conozco hace muchos años, desde jovencito, de Gómez Carreño. Y lo que me plantea, y que los compartí con él, es que la salvación es por gracia, pero la fe es nuestra, que de nosotros nace. Yo pienso que no, porque si estábamos muertos en delitos y pecados, ¿un muerto puede hacer algo? Nada. Él hace el llamado. Nosotros escuchamos y tenemos la facultad
de decidir si recibir el llamado o no, ¿cierto? Ahí está, buenos días mi hermano, ahí está lo que le dice el pastor, porque está en nosotros creer. Entonces, al nosotros escuchar la palabra de Dios, decidimos creerla o no. Si decidimos creer, inmediatamente tenemos fe. Entonces nace de nosotros. Mire, lo que pasa es que olvidamos que cuando Dios dijo en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Él hizo todo lo que es el alma, ¿cierto? En espíritu, decir la decisión, ¿ya? Porque no fuimos nosotros hechos como marionetas, ¿ya? La decisión, puso los sentimientos, las emociones, los sentidos, ¿ya? Y la voluntad, como dice la hermana. Y eso lo hizo para que fuéramos instrumentos del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó? Que el hombre decidió rebelarse contra Dios y tomó un gobierno, que es esta carne, que no le pertenecía. Entonces está muerto. Cuando Cristo llama, es por la palabra, dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, ¿quién? Eso ha muerto, ¿quién al muerto le da vida? Para que pueda decidir con una mentalidad de vida. ¿Quién? Buenos días, hermanitas. Lo que es que nosotros sí en realidad estábamos muertos en delito y pecado, pero el Señor nos hizo nacer nueva criatura. Nacimos, al nacimiento somos nuevos y empezamos a valorizar todo lo que es del Espíritu Santo, del amor de Dios, todo creciendo en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, si nosotros estábamos muertos, pasado, botado, ¿cierto? Entonces, es nueva criatura y ahí nosotros tenemos nuestra fe, es de nosotros. Y nosotros tenemos la convicción y tenemos la responsabilidad de creer. Amén. La es fe es entonces creer. que lo que Él puso en el principio se activa. Eso se activa cuando nosotros recibimos. Ahí viene entonces, el hermano Roberto. Amén. Y me gustaría después el pastor, que es el... Amén. Sí. Bueno, la palabra de Dios dice en Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, No, exacto. pues es un don de Dios. Amén. Nosotros, como arminianos, ¿cierto? Creemos que el Señor nos da de su gracia previniente. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el Señor nos infunde de su fe, de esa fe para que nosotros podamos creer. Así como bien decía nuestra hermana, nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Amén. Un muerto no puede revivir, a menos que el Señor le infunda Amén. de su fe para que pueda creer. Ahora, obviamente, en ese momento somos despertados dentro de nuestra espiritualidad y tomamos esa decisión por gracia del Señor. Amén. Pero el Señor, a través del Espíritu Santo, con esa gracia preveniente, nos infunde esa fe para que podamos creer. Por eso la palabra de Dios dice que no es que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Me gustaría, pastor.
Aquí se Amén. viene la palabra. No, no, sabe, como todo regalo, uno lo puede recibir o rechazar. Entonces, el Señor hace un llamado general. O sea, todas las personas tienen la posibilidad de creer por este regalo de Dios. Como bien leía el texto del hermano Roberto, ¿ya? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. Y ahí es donde nosotros, en realidad, por eso la responsabilidad de recibir, por eso es tan importante Juan 1:12, ¿ya? Donde dice, más a todos los que le recibieron. Dice primero, no dice a los que dice a los que le recibieron, Amén. a los que creen en su nombre. Amén. Entonces mucha gente dice, no, si yo creo en Dios, pero nunca lo ha recibido. Amén. Y ahí está la clave, la decisión, la voluntad. Entonces está, ¿cómo se dice? Está la puerta allí, pero alguien tiene que abrirla. Amén. Y esta puerta solamente se abre por dentro, que se llama la voluntad, cuando yo someto la voluntad, ¿ya? Así que así es, ¿ya? Es la gracia de Dios, no es de nosotros, es de Dios. Amén. Amén. Hermano Gracias, Saqueo. pastor. Quedé con mayor convicción. Entonces, debemos vivir una vida consecuente a nuestra realidad humana ante la realidad que nos ofrece Cristo, la realidad espiritual. Ya no somos como antes, sino que Él hizo todo nuevo, todo es hecho nuevo. No es que hará, lo hizo, ya hizo todo nuevo. Sin embargo, sabemos que el pecado que lucha cada día para ganar espacio en el cuerpo de Cristo nos lleva muchas veces, esperemos que cada vez sea la brecha menor, no a hacer lo que decimos creer. Porque usted dice, como yo, que creemos en Cristo, que somos nueva criatura, ¿lo cree? Amén. Pero a veces nos comportamos como que si no fuéramos nueva criatura. Sabemos de que estamos en un camino de perfección, pues si no estaríamos todos ya con el Señor. Los conflictos están porque, y el pastor aquí también puede decir, porque el orgullo nos lleva a creer que merecemos lo que decimos, mi opinión, mi punto de vista. Y actuamos a veces sin misericordia. ¿Será agradable al Señor esto? No. ¿Estamos reflejando a Cristo? No. Uy, algo pasa aquí. Ahí estaba como suelto, porque se está acá atrás. Entonces, decimos, ¿qué hacer ante esta realidad? Reconocer ante Dios. Es tan importante que al final del día podamos tener una conversación con el Señor. Como Él ya conoce todo, sino que nosotros confesarlo, nosotros decirle, analizar el día y pedirle perdón al Señor, pedirle, Señor, reconocer, no puedo, me cuesta esta área de mi vida, ayúdame. Y el Señor, que en su amor, en su misericordia, nos va a poner prueba. Nos va a poner prueba para que aprendamos. Y después, y dígame si no, cuando pasa el tiempo, después, y suceden cosas que antes nos hacían saltar como rana, ¿ya? Y uno, y
en mí ha pasado y yo digo, uy, que estoy cambiada. No, no, sino que he visto la misericordia del Señor. Entonces, conservar la unidad es responsabilidad de todo. Mire, todo esto se trata de la unidad del Espíritu. Entonces, que nos quede no solo intelectualmente, sino que baje aquí al corazón, que se impregne en nosotros ese deseo, esa meta de conservar la unidad, proteger, desarrollar la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Porque usted, no creo que solo se preocupe de aquí, no, del dedito chico, de todo. Y así también nosotros debemos preocuparnos y ocuparnos, porque son dos cosas distintas. ¿Ah? El ocuparnos en conservar la unidad del Espíritu. Del 4 al 6 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fuimos bautizados en Cristo. Hoy yo no sé por qué se ve así. ¿Reconoce esa iglesia? Es la suya, es la mía, y que debemos cuidarla. Debemos que conserve. ¿Sabe que no es labor del pastor solo, de él, de conservar la unidad en la iglesia? Porque los conflictos llegan donde él. Y él, ¿qué hace? Tratar de dar paz a eso. Pero esa unidad es labor de cada uno de nosotros. Y ojalá no lleguen. Pero sí es como inevitable en el sentido que somos diferentes, pero unidos en un solo cuerpo. Fuimos bautizados en Cristo en el vínculo de la paz, que sobrepasa, dice ahí. Hermana, si puede cliquear en la que está atrás, se desaparece, por favor. No, desapareció no importa. Ya. Fuimos bautizados en Cristo en el vínculo de la paz, que sobrepasa lejos las diferencias que nos pueden dividir. Nosotros estamos unidos en Cristo en un mundo dividido. Y nada nos puede separar. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo. No es, ay, me voy, ¿qué van a hacer sin mí? No, la iglesia es de Cristo. Él pondrá a otro y esperará que recapacite y pueda unirse al cuerpo de Cristo. Si tenemos al Padre y al Hijo, tenemos entonces, cuando en su familia hay un padre y una madre y hay descendencia, ¿qué es? Familia. Entonces, si usted dice que tiene al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, entonces también somos familia. Aunque
aunque a veces no me le guste esto y lo otro, ¿cierto? ¿Quieres? Wow. Ya. En Cristo somos familias y en la sabiduría de Dios exalta su poder del Evangelio en que une a personas. Mire, ¿sabe que esto a mí me conmovía? Porque Él une a personas. Yo en mi vida le habría conocido a cada uno de ustedes. Criada en una ciudad diferente, en una familia distinta, con enseñanzas diferentes, en cosas cotidianas. Pero el Señor nos ha llamado, nos conocemos, somos de diferentes formas físicas, emocionales, pero espirituales. Todos tenemos al mismo Señor y Dios en nuestro corazón. Diferentes estratos sociales, intelectuales, generacionales. Mire, ahí hay gente jovencita que pueden ser de más. Nietos, no. Hijos, dejémoslo hasta ahí. Está hijo. Dice, entonces, qué hermoso es esto. La iglesia es un cuerpo con diferentes funciones, ¿cierto?, de acuerdo a los dones que repartió el Espíritu Santo a cada uno. Y dice, un Dios, un Padre de todo, el cual es sobre todos y por todo y en todo. Pero a cada uno de nosotros, el 7, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, y mire, regaló dones. A cada miembro funciona según la gracia, según la medida del don de Cristo. Eso es de Él y Él hace esto. Entrega. Nadie puede decir que no tiene un don que Dios le ha dado. Tiene que pedirle al Señor si no lo sabe. Pero es innato, nace. Entonces, ¿para qué nos da dones? Esto es importantísimo. Para servir. Aquí nadie viene para ser servido. Venimos para servirnos los unos a los otros, porque esta mano ayuda a esta y pueden hacer cosas. Un pie da un paso y el otro y vamos avanzando. Y no puede pretender una mano ser ojo, porque no fue ubicada, no se le dio la tarea para eso. Entonces tenemos que desarrollar lo que es el don de Dios. No todos podemos ser manos. No puede pretender la mano hacer la función del ojo. No fue destinado para eso. Así los creyentes, nosotros debemos servir con gozo, aceptando lo que Dios nos dio. Es que me gustaría cantar. Sí, qué lindo, pero no nos dio ese don, ¿cierto? Un desastre tomar el micrófono y cantar. Entonces, así debemos hacerlo, servir de la posición, del lugar que el Señor nos dio, servir con gozo para el bien de todos. No es para hacerme notar yo, no, para que vean, no, es para el bienestar de la iglesia, del bien de todos. Son regalos que Cristo exaltado, el Cristo exaltado, nos dio. Uy, ¿por qué parece así? ¿Cómo le sale la
esa igual. No sé por qué pasó esto. No importa. ¿Qué dice el 8? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Mire, esto es maravilloso, porque ¿cómo estábamos nosotros? Cautivos en el pecado. Y Él tomó la cautividad en la cruz y llevó a los cautivos, se los llevó al Padre, a lo alto, y nos dio dones. Es maravilloso el que yo me imaginaba que mi alma, porque el alma es la que salvó, ¿cierto? Y que la llevara a lo alto, a presentarle, mira, Padre, traje, ninguno de los que tú me has dado se ha perdido. Bendito el Señor. Perseveremos entonces en el Señor. Y dice el 12, el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los dones del Dios exaltado en la cruz que pagó nuestra deuda. Y por eso nosotros podemos, Él llama, Él capacita, Él respalda. No es nosotros, nada humano. Esto le pertenece a Él. El 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En eso estamos tratando, esforzándonos de llegar a esa estatura. Crecemos juntos. Es un mandato. Debe ser la meta del ministerio. ¿Qué significa ministerio? Servir. A veces gusta esa palabra, pero nos olvidamos del significado. Servir. El ministerio como universal, como iglesia, es extender el reino de Dios, predicar su evangelio, que otros sepan lo que el tesoro que Dios nos ha dado a cada una de nosotros. Entonces, Dios diseñó la iglesia no para que el pastor haga todo el trabajo, la diseñó para que los pastores capaciten a la iglesia en la palabra. Damos gracias al Señor por ello. Y la membresía, usted, yo, los creyentes, hagamos la obra del servicio, del don que Dios le ha puesto en usted, porque va a pedir cuentas. No lo esconda. No, Señor, lo escondí. No, sino que el Señor da 100 por 1. Él. Ahora, el trabajo nuestro es obedecer a Él. El ministerio es el servicio que un creyente realiza dirigido por el Espíritu Santo. No es las cosas que yo quiero hacer. Una vez escuché decir, hoy a mí me gusta ser maestro. Una cosa es que a uno le guste, como le decía, hoy me gustaría cantar, pero no es lo que Dios me mandó hacer. Con el llamado, dice el Espíritu Santo, de acuerdo con el llamado particular a cada uno nos ha dado para la iglesia y la misión que Dios a usted ha puesto en sus manos. Así crece la iglesia del Señor, así se desarrolla la iglesia. El 13 dice, para que ya, mire, el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera, todo viento, imagínense en esta tempestad que hubo,
por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El crecimiento de la iglesia es madurar espiritualmente para que cada uno sea semejante a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. La meta no es hacer conferencias que llenen estadios multitudinarias, que no son malas, no estoy hablando de eso, pero no es la meta. La meta es crecer como iglesia, como cuerpo de Cristo. Tampoco es hacer una réplica de, no sé, porque hay congregaciones y conozco una que era una media agüita y tienen una iglesia maravillosa, pero siguen naciendo cuando todo esto va a quedar. Bien, entonces, la reflexión debemos preguntarnos, ¿estoy haciendo lo que el Señor me proveyó? ¿Estoy poniendo al servicio de su obra el don? ¿O estoy asistiendo a 1000 cosas creyendo que así estoy creciendo? No, eso no produce crecimiento. Lo que produce crecimiento es lo que recibe de la cabeza de Cristo, es mi relación íntima con Él. Esa relación cercana, eso es lo que da crecimiento. El crecimiento que entrego, porque lo que me da es para entregar y edificar a otro, y otro me entrega a mí, y vamos creciendo como cuerpo de Cristo. Es lo que nos entrega Él y podemos crecer para ser un canal como de bendición, como dice la hermana siempre, la hermana Luisa, para que la provisión del Señor se traspase a los demás de los que reciben a Cristo. El Señor llama a su iglesia a vivir en unidad, a crecer hasta alcanzar la madurez espiritual, siendo edificado por los dones que Él mismo ha dado. La madurez espiritual no es una opción del creyente, es un deber ante el Señor. Y tenemos como texto el 13, esa es la meta. También decirle que aquel que cree que porque escucha, quizás van a ver en YouTube esta clase y dice, no, yo me quedo en la casa, no, si yo busco al Señor en la casa, no dudo que el Señor toque su corazón, su presencia, pero el punto es que Él formó la iglesia, Él la instituyó y nos instituyó como cuerpo de Cristo, y el que se aísla, que no viene por la razón que sea, algunos no pueden venir, eso es otro tema. Él no está entregando lo que Dios le da ni recibiendo de otro. Con esto concluyo, inclinemos nuestro rostro, el hermano San Martín va a pasar la ofrenda después. Amado Dios, te pedimos, Señor, que en tu misericordia, en tu favor, tú, Señor, nos haga comprender, Señor, el rol que tenemos dentro de la iglesia por amor y misericordia, porque tú, Señor, lo has encomendado, tú nos has dado dones para el bien de los demás en conjunto como cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, que podamos seguir meditando, que no quede esto aquí, porque esto solo es una presentación, que cada uno pueda buscar, Señor, es el inicio, es como dar la llave a un vehículo para hacerlo funcionar. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pasamos la ofrenda.